Me llamo Waldo, tengo 20 años y soy estudiante de la universidad en una gran ciudad. Llevo varios meses viviendo lejos de casa, centrado en mis estudios y adaptándome a una vida más independiente. Ahora, con el inicio de las vacaciones de invierno, he decidido regresar a la casa familiar para descansar, recuperar fuerzas y reencontrarme con mi familia. Sin embargo, nunca imaginé que este regreso marcaría un punto de inflexión en mi vida, que cambiaría todo lo que creía conocer sobre mí mismo y sobre Fergus, mi hermano mayor. Fergus siempre ha sido una presencia constante en mi vida, pero al mismo tiempo, distante. Es 5 años mayor que yo, y desde pequeño lo he admirado por su fuerza y confianza. Sin embargo, durante los últimos años, nuestras vidas habían tomado rumbos distintos. Él permaneció en nuestra ciudad natal, construyendo su propio camino mientras yo me alejaba, buscando algo diferente. A pesar de ello, siempre hemos mantenido una conexión especial, aunque nunca del todo explicada. Fergus siempre ha sido una presencia constante en mi vida, pero al mismo tiempo, distante. Es 5 años mayor que yo, y desde pequeño lo he admirado por su fuerza y confianza. Sin embargo, durante los últimos años, nuestras vidas habían tomado rumbos distintos. Él permaneció en nuestra ciudad natal, construyendo su propio camino mientras yo me alejaba, buscando algo diferente. A pesar de ello, siempre hemos mantenido una conexión especial, aunque nunca del todo explicada. Cuando llegué a casa esa tarde, todo parecía tranquilo, familiar. Mi madre estaba en la cocina, preparando algo caliente, y Fergus me recibió con una sonrisa tenue, como si estuviera contento de verme, aunque reservado, como siempre. Esa noche, después de cenar, subí a mi habitación sintiéndome agotado tras el viaje y las emociones del día. Caí en la cama y me dormí casi al instante, envuelto en el calor de las mantas y el sonido suave del viento golpeando la ventana. Fue en mitad de la noche cuando todo cambió. Al principio sentí una presencia en la habitación. Era una sensación extraña, casi como si el aire se hubiera vuelto más denso, más pesado. Poco a poco, fui despertando, parpadeando en la penumbra de la habitación. La luz de la luna se filtraba a través de las cortinas, proyectando sombras suaves sobre las paredes. Me incorporé ligeramente y ahí lo vi, Fergus, de pie en el umbral de la puerta, inmóvil, con una expresión que no lograba descifrar. Fue en mitad de la noche cuando todo cambió. Al principio sentí una presencia en la habitación. Era una sensación extraña, casi como si el aire se hubiera vuelto más denso, más pesado. Poco a poco, fui despertando, parpadeando en la penumbra de la habitación. La luz de la luna se filtraba a través de las cortinas, proyectando sombras suaves sobre las paredes. Me incorporé ligeramente y ahí lo vi, Fergus, de pie en el umbral de la puerta, inmóvil, con una expresión que no lograba descifrar. «¿Fergus?», murmuré, mi voz aún áspera por el sueño. No respondió. Permaneció allí, mirándome, como si estuviera debatiendo algo dentro de sí mismo. Su rostro estaba tenso, sus ojos brillaban con una mezcla de emociones que no podía identificar. El silencio entre nosotros se hizo eterno, cargado de una tensión que nunca antes había sentido con él. De repente, Fergus avanzó. Sus pasos fueron lentos, casi inseguros, como si temiera cruzar ese espacio entre nosotros. Se detuvo al borde de mi cama, su mirada fija en la mía. Quise preguntar qué estaba haciendo, pero las palabras se atascaron en mi garganta. El tiempo parecía haberse detenido. Entonces, sin previo aviso, Fergus levantó una mano y la posó suavemente en mi mejilla. Su tacto era cálido, y el mundo entero pareció concentrarse en ese único punto de contacto. Mis latidos resonaban con fuerza en mis oídos, confusos y nerviosos, incapaces de entender lo que estaba pasando. Antes de que pudiera reaccionar, sus labios rozaron los míos en un beso breve e inesperado, cargado de algo que no alcanzaba a comprender. Fue suave, casi como una pregunta sin palabras, como si estuviera esperando una respuesta. Mi mente se quedó en blanco. No sabía qué pensar, qué sentir. Todo lo que había dado por hecho hasta ese momento se desmoronaba ante ese gesto inesperado. Fergus se apartó lentamente, su respiración agitada, y me miró con una mezcla de incertidumbre y vulnerabilidad que nunca le había visto antes. «Lo siento, no debería haber hecho eso», susurró apartando la mirada y retrocediendo un paso. Quise responder, decir algo.
cualquier cosa, pero las palabras no salieron. Me quedé ahí, sentado en la cama, con los labios aún ardiendo por el contacto, mientras Fergus salía de la habitación en silencio, dejándome solo con mis pensamientos y el caos que acababa de desatarse dentro de mí. Esa noche no pude volver a dormir. El aire en la habitación parecía haberse congelado después de que Fergus se marchara. Me quedé inmóvil, tratando de procesar lo que acababa de ocurrir. ¿Cómo había llegado todo a ese punto? Mi hermano, Fergus, siempre había sido una figura sólida y confiable en mi vida. Alguien en quien apoyarme. Nunca, ni en mis pensamientos más oscuros, imaginé que algo así pudiera pasar entre nosotros. Durante días, apenas cruzamos palabras. Evitábamos el contacto visual. Nos refugiábamos en el silencio incómodo de una rutina que intentábamos mantener, aunque sabíamos que ya nada era igual. Me repetía a mí mismo que lo mejor era olvidar, fingir que no había pasado nada. Sin embargo, por más que lo intentaba, la imagen de Fergus de pie en mi habitación, su mirada cargada de emoción, su beso inesperado, todo seguía persiguiéndome. Fue una noche, casi una semana después del incidente, cuando finalmente ocurrió. Estaba en la sala, absorto en mis pensamientos, cuando Fergus entró y cerró la puerta tras de sí. Su rostro estaba serio, decidido, aunque sus ojos delataban la vulnerabilidad que intentaba ocultar. «Waldo, tenemos que hablar», dijo, su voz baja pero firme. Intenté desviar la mirada, pero él se acercó, obligándome a enfrentarle. «No puedo seguir evitando esto», continuó, sus palabras saliendo apresuradamente, como si temiera perder el valor. «Lo que pasó aquella noche no fue un error. No puedo fingir que no siento nada. He estado luchando con esto durante mucho tiempo, intentando reprimirlo, convencerme de que era algo pasajero. Pero no puedo más». Mi corazón empezó a latir con fuerza. Sus palabras me golpearon con una intensidad que no esperaba. Fergus, mi hermano, estaba confesando algo que iba más allá de cualquier límite que hubiera imaginado. «Esto está mal, Fergus. Somos hermanos», murmuré, sintiendo cómo la culpa y la confusión se mezclaban en mi interior. «No puede ser». Fergus negó con la cabeza, dando un paso más cerca. «Lo sé que no tiene sentido, que va en contra de todo lo que deberíamos ser, pero no puedo ignorarlo. Cada vez que estoy cerca de ti, siento algo que no debería sentir, pero que es real, y no puedo controlarlo». Sus palabras, aunque desesperadas, estaban llenas de verdad. Sentí el peso de su mirada sobre mí, esperando una respuesta, una señal de que no lo estaba rechazando por completo. Y la verdad era que, por más que quisiera negarlo, no podía. Algo en mi interior se había despertado aquella noche, algo que no podía apagar. Fergus había cruzado una línea, sí, pero había dejado una marca imborrable en mí, una marca que no estaba seguro de querer borrar. «Yo no sé qué pensar», admití, mi voz temblorosa. «Todo esto me asusta. No sé qué significa, no sé cómo manejarlo. Pero tampoco puedo dejar de pensar en ti». Fergus me miró, sus ojos suavizándose, como si mis palabras le hubieran dado una pequeña esperanza. «No tienes que saberlo todo ahora», dijo suavemente. «Solo quiero que seas honesto conmigo y contigo mismo». Suspiré, sintiendo cómo el peso de mis propias emociones me abrumaba. Fergus estaba a solo unos centímetros de mí, y por primera vez en mucho tiempo, no quería apartarme. Algo dentro de mí había cambiado para siempre, y aunque todavía no entendía del todo lo que significaba, sabía que no estaba solo en este caos. Fergus estaba conmigo, y juntos encontraríamos la manera de enfrentarlo. Los días que siguieron fueron un torbellino de emociones. Fergus y yo intentamos mantener las apariencias, fingir que todo seguía igual, pero ambos sabíamos que estábamos fallando. La rutina familiar parecía intacta para los demás, pero entre nosotros, el aire estaba cargado de algo nuevo, algo que ninguno de los dos sabía cómo manejar. En las comidas, sus ojos se cruzaban con los míos y permanecían un segundo más de lo necesario. Al pasar por el pasillo, su mano rozaba la mía, un roce sutil, casi accidental, pero que hacía que mi corazón latiera con fuerza. Cada pequeño gesto, cada mirada, contenía un peso que antes no estaba allí,
como si estuviéramos en el borde de un precipicio, esperando a ver quién sería el primero en saltar. Yo intentaba actuar con normalidad, como si nada hubiera cambiado, pero era imposible. La tensión entre nosotros se hacía cada vez más evidente, como una corriente subterránea que nos arrastraba lentamente hacia un lugar del que no habría regreso. No podía evitar recordar nuestras conversaciones, la intensidad en su mirada, el calor de su tacto aquella noche en mi habitación. Y la verdad era que lo deseaba. Lo deseaba más de lo que estaba dispuesto a admitir, al menos al principio. Una tarde, mientras el sol comenzaba a ocultarse y la casa estaba en silencio, me encontré a Fergus sentado en el sofá del salón, mirando por la ventana con una expresión pensativa. Algo dentro de mí se quebró en ese momento. No podía seguir evitándolo. Necesitaba respuestas. Necesitaba enfrentarlo. Me acerqué con el corazón acelerado y me senté a su lado. Durante unos segundos ninguno de los dos dijo nada. El silencio entre nosotros era espeso, cargado de palabras no dichas. Finalmente, fui el primero en romperlo. «Fergus», comencé, mi voz apenas un susurro. «No puedo seguir así. No puedo seguir fingiendo que nada ha cambiado, porque lo ha hecho. Y lo sabes». Fergus giró la cabeza para mirarme. Sus ojos reflejaban una mezcla de sorpresa y alivio. «Lo sé», admitió, su voz baja, cargada de emoción. «He intentado dejarlo atrás, pero no puedo. No después de lo que pasó. No después de lo que siento por ti». Sus palabras cayeron sobre mí como una confesión largamente reprimida. Una verdad que ambos habíamos temido, pero que ahora estaba ahí, a plena vista, imposible de ignorar. «Yo también lo siento», le dije, tomando aire antes de continuar. «Y eso es lo que me asusta. Nunca pensé que algo así podría pasar, pero aquí estamos, y no puedo dejar de pensar en ti, en nosotros». El silencio volvió a instalarse entre nosotros, pero esta vez fue diferente. No era incómodo ni pesado, sino casi liberador, como si al fin hubiéramos soltado una carga que llevábamos demasiado tiempo arrastrando. Fergus extendió la mano y tomó la mía entre las suyas, su tacto cálido, firme, una promesa silenciosa de que no estaba solo en esto. «No tenemos que entenderlo todo ahora», dijo suavemente. «Podemos ir despacio, descubrirlo juntos. Solo quiero estar contigo, sin esconder lo que sentimos». Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero no de tristeza, sino de alivio. Por primera vez en días, sentí que todo encajaba, que estábamos exactamente donde debíamos estar. «Yo también quiero eso», susurré, apretando su mano. A partir de ese momento, las cosas comenzaron a cambiar entre nosotros. Ya no había necesidad de fingir o esconder lo que sentíamos. Nuestros momentos juntos se volvieron más íntimos, más sinceros. Pasábamos horas hablando en la tranquilidad de la casa, compartiendo pensamientos y secretos que nunca habíamos dicho en voz alta. Fergus se convirtió en mi confidente, en alguien con quien podía ser completamente yo mismo, sin miedo ni reservas. Había algo en esas conversaciones que me hacía sentir más cerca de él de lo que jamás había estado de nadie. No era solo la atracción física, aunque eso también estaba allí, creciendo con cada día que pasaba, sino una conexión profunda, casi inexplicable, que nos unía de una manera que ninguna palabra podía describir. Y luego estaban los besos. Al principio, tímidos y llenos de duda, como si ambos estuviéramos probando el terreno. Pero pronto se volvieron más apasionados, más intensos, cargados de todo lo que habíamos reprimido durante tanto tiempo. Cada beso era una promesa, una reafirmación de lo que habíamos decidido. No había vuelta atrás. Recuerdo una noche en particular, cuando nos encontramos en la cocina a medianoche. La casa estaba en silencio, y solo la luz tenue de la luna iluminaba la habitación. Fergus me miró con esa intensidad que ya reconocía tan bien, y antes de que pudiera decir una palabra, sus labios estaban sobre los míos. Fue un beso lento, profundo, que me dejó sin aliento, como si el tiempo se hubiera detenido solo para nosotros. En ese momento, supe que no había marcha atrás. Fergus y yo habíamos cruzado una línea, y aunque el camino que nos esperaba era incierto, estábamos dispuestos a recorrerlo juntos. Por mucho que Fergus y yo intentáramos convencernos de que todo estaría bien, la realidad no tardó en hacernos sentir su peso. Habíamos tomado la decisión de estar juntos, pero no era una decisión sencilla. Había demasiadas preguntas, demasiados «¿qué pasaría si?» flotando en el aire.
Lo que estábamos viviendo iba contra todas las normas, contra lo que la sociedad esperaba de nosotros. Era un amor que no podíamos gritar a los cuatro vientos, uno que debía mantenerse oculto entre las sombras de nuestra intimidad. A veces, me sorprendía mirando a Fergus durante el desayuno, preguntándome cómo sería si todo fuera diferente, si pudiéramos caminar de la mano por la calle sin temor, sin el peso de la culpa o el miedo al juicio de los demás. ¿Qué pensarían nuestros padres si alguna vez lo supieran? ¿Cómo reaccionarían nuestros amigos? Estas preguntas me perseguían constantemente, como una sombra imposible de ignorar. Sin embargo, cada vez que esos pensamientos oscuros se apoderaban de mí, Fergus estaba ahí para devolverme la calma. En las noches, cuando la casa quedaba en silencio y el mundo parecía detenerse, nos refugiábamos en el calor del otro. Eran esos momentos, lejos de las miradas ajenas, cuando todo parecía perfecto, cuando el peso del mundo desaparecía y solo existíamos él y yo. Nos encontrábamos en mi habitación o en la suya, con la puerta cerrada y las luces apagadas, hablando en susurros hasta que el sueño nos vencía. Fergus siempre sabía cómo hacerme reír cuando más lo necesitaba, cómo tomar mi mano en el momento justo para recordarme que no estaba solo en esta batalla interna. Cada caricia, cada beso, se sentía como un ancla que me mantenía firme en medio de la tormenta de emociones que nos rodeaba. Pero no todo era fácil. Hubo noches en las que el peso de la situación se hacía insoportable, noches en las que el miedo y la duda nos ahogaban. Una parte de mí quería huir, acabar con todo antes de que las cosas se complicaran aún más. Pero entonces, Fergus me miraba, y en sus ojos encontraba la fuerza que me faltaba. «No estás solo en esto», me dijo una noche, su voz baja pero llena de convicción. «Pase lo que pase, lo enfrentaremos juntos». Sus palabras me calmaron, como siempre lo hacían. Fergus tenía una manera de hacerme sentir que todo estaría bien, incluso cuando el mundo parecía estar en nuestra contra. Y poco a poco, empecé a creerle. Con el tiempo, dejé de luchar contra lo que sentía. Comprendí que lo que Fergus y yo compartíamos era real. Algo más fuerte que cualquier norma o expectativa social. Era un amor que había nacido sin que ninguno de los dos lo buscara, pero que había echado raíces profundas en nuestros corazones. Intentar arrancarlo habría sido imposible, y lo sabíamos. Una noche, mientras estábamos acostados uno al lado del otro, miré a Fergus y sentí una paz que no había experimentado en mucho tiempo. «No quiero seguir teniendo miedo», le dije, mi voz apenas un susurro. «Lo que siento por ti no va a desaparecer. No importa lo que pase, siempre será parte de mí». Fergus me miró con una mezcla de sorpresa y alivio, y una sonrisa suave se dibujó en sus labios. «Entonces, dejemos de tener miedo», respondió, tomando mi mano con fuerza. «Vivamos esto, sin importar lo que el futuro nos depare». Fue en ese momento cuando supe que ya no había vuelta atrás. Fergus y yo habíamos tomado nuestra decisión. No podíamos controlar el futuro ni las reacciones de los demás, pero podíamos controlar cómo enfrentábamos el mundo, juntos. Desde aquel día, nuestra relación se fortaleció aún más. Aprendimos a encontrar alegría en las pequeñas cosas. En las tardes que pasábamos cocinando juntos, en las caminatas por el parque cuando sabíamos que nadie nos reconocería, en las risas compartidas durante una película a medianoche. Era una vida construida en la intimidad, en el silencio de nuestras propias reglas, pero también era una vida llena de significado. Fergus se convirtió en mi refugio, en el lugar al que siempre quería regresar, sin importar cuán complicado se volviera todo. Por supuesto, el miedo nunca desapareció del todo. A veces, cuando alguien nos miraba demasiado tiempo, sentía una punzada de ansiedad. Pero con el paso del tiempo, aprendimos a manejarlo, a no dejar que nos controlara. Lo más importante era que estábamos juntos. Y aunque el camino sería difícil, ambos sabíamos que valía la pena recorrerlo. No sabíamos qué nos depararía el futuro, pero había una certeza que me daba fuerzas. Pase lo que pase, Fergus estaría a mi lado. Y con eso, era suficiente para seguir adelante,